un buen recordatorio de quién es Dios y también reconoce todo lo que ha hecho por nosotros. Y tal como Él nos ha dado a nosotros, me gustaría tomar ese momento para también dar para atrás a Él. Entonces, si tienen sus diezmos y ofrendas, quiero orar por ellos. Amén. Heavenly Father, come before you in the name of Jesus Christ. I thank you, Lord, for everything you have given us and everything that you continue to give us, Lord. I ask you to please just accept our humble offering of tithings and offerings in our time, Lord, and you may allow them to flourish in your kingdom, Lord, that they may be able to produce fruitful fruits and prosper abundantly, just as you have promised. We thank you, in your name we pray. Amen. Entonces, si también estás en línea y quieres dar electrónicamente, tenemos una QR código acá que puedes hacer un scan. Y también va a venir Celi con los canastos para las diezmos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Le damos gracias por poder estar en su casa. Bienvenidos a Global Kingdom Church. Y antes de entrar a la palabra de Dios, estoy agradecido de que aquí también está con nosotros nuestro apóstol, el apóstol de la casa, de la cobertura, y pues le invito nomás que nos comparta unas palabras con nosotros. No es nada programado, simplemente unas palabras, como nos está aquí con nosotros hoy. Gloria a Dios. Dios bendiga. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí una vez más. Y pues estoy muy contento con ustedes, y qué bueno que en esta tarde, ¿verdad? Se reúnen aquí para honrar y glorificar al Señor. Yo sé que a veces es un esfuerzo grande que hay que hacer, pero gracias a Dios. Y pues en esta mañana solamente pues quiero darles un saludo y animarlos para seguir adelante en el nombre del Señor. Estamos en un tiempo muy especial, un tiempo, bueno, de los últimos tiempos, en el cual Dios nos está llamando a una transformación y a una búsqueda de Dios intensa para poder permitirle a Dios que muestre su gloria a través de nosotros. Amén. Así es que en esta hora, pues solamente reciban este saludo y les esperamos allá en Reynosa también. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Amén. Porque ese es el ingrediente más importante de venir a la casa de Dios, es venir con hambre, de escuchar de la palabra de Dios. Amén. Y no tan solamente nos reunimos en un lugar donde vamos a recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Un pan fresco, sino que un pan del pan escondido de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen un paladar listo para probar lo que es el pan escondido de Dios? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, y antes de que entremos en lo que es el tema de hoy, quiero repasar un versículo. No me tienen que acompañar ahí, simplemente era un versículo que hablamos la semana pasada. Ahora el tema que me dio Dios es tocar trompeta en la ciudad, dar a conocer el conocimiento de su gloria. Tocar trompeta en la ciudad, dar a conocer el conocimiento de su gloria. Amén. Y en el libro de Amos 3:6, nomás lo quiero compartir y luego ya entramos a lo que es Isaías 58, 1 al 9. Dice la palabra de Dios: se tocará la trompeta en la ciudad y no se ha de alborotar el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amén. Y ahora vamos al libro de Isaías 58, del 1 al 9. Y dice la palabra de Dios: clama a voz en cuello, no te detengas.
alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado, que me busca cada día y quiere saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me pide justo juicio, y quien se acerca y se acercas a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimes a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunas, y para herir con un puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo he escogido, que de día aflige el hombre su alma, y que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, detrás de desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas del opresor, la opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompéis todo yugo? ¿No es que para tu pan que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas el desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá a él, heme aquí. Si quitarás de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Amén. Así oremos. Amantísimo Padre Celestial, mi alma te alaba, te glorifica, Padre. Te doy la honra, la gloria y la alabanza. Padre, te doy el lugar en este momento, Padre, para que tú hables, que tu voz sea escuchada, Padre. Que tu voz sea escuchada, así como en ese momento que tú le hablabas a tu profeta Isaías, Padre. Sonar trompeta en medio de tu pueblo, clamando y llamando a tu pueblo, Padre, por sus acciones y lo que esperaban. Pero como tú miras las cosas, desde tu perspectiva celestial, Dios, te pido en este momento que así tú hables al corazón del hombre, no tan solamente a los que estamos aquí en esta tarde presente, sino a los que nos escuchan a través de las redes, Padre, en cualquier lugar del mundo que ellos estén y en cualquier tiempo que ellos estén, Padre, en que nos miran en vivo o que nos miran, Señor, en las grabaciones en otro tiempo, porque sabemos que tu palabra es eterna y toca a la gente, Padre, en el preciso momento. Así te lo pedimos, Padre, que tu palabra caiga, Señor, como refugio para las almas de tus hijos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así pueden tomar sus lugares. Estamos viviendo en un momento que Dios está hablando su palabra. Lo que se comienza a escuchar, ¿verdad? Este es como un seguimiento de lo que comenzamos a hablar la semana pasada. Les invito también que los que no
escucharon que pueden ir ahí en la página y pueden escuchar otra vez el mensaje, porque es como por decir el comienzo de lo que vamos a estar hablando ahora. Y también les invito ahí en la página, que los que nos estén escuchando, que nos marquen ahí de dónde nos están escuchando, para que nosotros sepamos dónde está el pueblo, ¿verdad? Si está en Monterrey, si está en Reynosa, si está en Miami, si está en Orlando, si está en Houston, si está allá en África. Sabemos que hay unos hermanos que nos siguen de África, sabemos que hay unos hermanos que nos siguen de Pakistán, y pues les invitamos que nos pongan ahí para que, ¿verdad?, sepamos. De hecho, pues la visión que el Señor nos ha dado es una visión global, ¿verdad? Por eso se llama la iglesia global del reino de Dios, amén, de poder predicar y alcanzar a las almas. Hemos recibido muchos mensajes de estas naciones que nos mandan mensajes privados hablándonos de que enséñanos. Escuchamos el mensaje y nos estás enseñando con los mensajes que estás compartiendo. Enséñanos, queremos escuchar, queremos ser parte, queremos escuchar, ¿verdad? Porque en esencia es escuchar la voz de Dios. Como dice la palabra de Dios, Dios, Jehová, no hará nada sino primero revelarse sus secretos a sus profetas, de tal manera y tan seguro y claramente como si un león rugiera, ¿quién no temerá? ¿Verdad? La referencia que hace el versículo. Así como que si estuviera un león y ruge, ¿quién no va a temer? Así, si Jehová habla, ¿quién no ha de profetizar? Y la profecía es algo poderoso porque es la voz de Dios sobre la faz de la tierra. Y comienza entonces a hablar el profeta y comienza a clamar y hablarle al pueblo de Israel, a la descendencia de Jacob. Ahora, el asunto es que cuando nosotros escuchamos eso, muchas veces nos podemos separar de la palabra que está hablando Dios. ¿Por qué? Sí, es que le estaba hablando a Israel. Le estaba hablando a la descendencia de Jacob. Pero te quiero dejar saber que así como Dios sigue hablando y la palabra es viva, Dios nos habla a nosotros, su pueblo, porque la palabra de Dios ha llegado, si se ha extendido no tan solamente al judío, sino a toda creación mediante el pacto de Cristo Jesús. Amén. Entonces yo puedo tomar de esa palabra y decir confiadamente que esta palabra no tan solamente era para ese tiempo, para ese pueblo, sino que la palabra de Dios tiene una característica que es de que está viva. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios está viva? Y si la palabra de Dios está viva, o sea, es de que sigue vigente para cada generación, en generación a generación. Ahora, una de las cosas muy poderosas de la palabra de Dios es de que no tan solamente es la misma, lo puedo decir de esta manera, sino que va en aumento, de generación en generación. La palabra de Dios va en aumento, así como en lo natural, ¿verdad? En lo natural, es decir, una generación es la que puede comenzar algo, pero la siguiente generación, la característica de esa generación es de que no debería de comenzar a construir lo que la generación antepasada ya comenzó a construir, sino que es la secuencia natural, de que una generación comienza algo y la siguiente generación comienza a construir desde ese punto. Y la siguiente generación comienza a construir desde ese punto. ¿Verdad? Entonces hay un avance y un progreso con eso. Bueno, eso, así como lo es en lo natural, una verdad, así también lo es en el mundo espiritual. O sea, las palabras de Dios, la palabra profética que se va cumpliendo en las edades, van a una escala mayor cada vez. Y así debe de ser también en el mundo espiritual. De tal manera que viene con el concepto de que es dar el conocimiento. Hablábamos la semana pasada de que el conocimiento de la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y hablamos de lo que es el mar, la profundidad del mar, que el mar es tan profundo que aún con toda la ciencia avanzada que tenemos,
el hombre no sabe la profundidad, no puede decir, ah, sí, el mar es tan profundo, porque hay lugares en el mar, en la profundidad, que el humano ha llegado de acuerdo a decir, no sabemos qué tan profundo hay. Bueno, así de profundo es el conocimiento de la gloria de Dios. O sea, así de profundo es la gloria de Dios. Pero lo que nos falta es llegar al conocimiento de esas profundidades de la gloria de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que llegará el día y el momento cuando el conocimiento de la gloria cubrirá toda la tierra como las aguas cubren la mar. ¿Sí? Y eso es lo que hemos llegado a una etapa, a un tiempo en los tiempos de Dios, que Dios ha comenzado a revelar poco a poco. O sea, estamos tan solamente en la superficie del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces imagínate cuando comenzamos a hablar de la gloria de Dios, todo lo que carga, y creemos, sí, es que esto es lo máximo. Tan solamente estamos en la superficie, porque hay una profundidad tan profunda que trasciende todas las edades. Pero ¿cómo podemos llegar a la gloria si no entendemos, si no tenemos conocimiento de la gloria? ¿Y cómo vamos a tener conocimiento de la gloria si no escuchamos primeramente de la gloria? O sea, en otras palabras, tiene que haber un anuncio, un anunciar de esa gloria venidera y lo que Dios quiere hacer, para entonces adquirir conocimiento, para que entonces podamos obtener la gloria, para que entonces luego haya una manifestación de la gloria. O sea, nunca vamos a llegar a la manifestación si no tenemos el conocimiento, y nunca vamos a tener el conocimiento si no hay una palabra que se está escuchando. Entonces eso es por decir un resumen de lo que hablamos la semana pasada. Ahora comenzamos y miramos aquí ahora, ¿por qué? Porque ¿cuál es la cuestión? La cuestión es de que podemos leer la última parte de aquí del versículo 1 al 9 en Isaías 58, y la parte que leemos típicamente es esta parte. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación y tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, otra palabra, o la traducción más común para nosotros, es recompensa. Y su gloria y la gloria de Jehová será tu recompensa. Aquí hay algo muy importante. Siempre que habla de la gloria de Dios, Dios lo habla como la recompensa de Dios. O sea, la gloria de Dios es la recompensa que Dios tiene para el hombre. Y esa recompensa es vasta, o sea, se manifiesta en muchas formas que habla la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de experimentar esta recompensa? La palabra lo quiere decir, ¿verdad? O sea, ¿qué es una recompensa? Algo que recibes por algo. Recompensa. O sea, no es tan solamente, aquí está, sino que es la recompensa de algo que se hace. Y hay algo que separa al hombre de poder calificar para participar de esta gloria. Y eso es el pecado del hombre, lo que separa, o sea, lo que nos separa como creación de poder recibir la recompensa de Dios, es el pecado en la vida del hombre. Es lo que separa, ¿verdad? Lo dice, hay claves dentro de las escrituras que nos dejan saber esto. ¿Qué es lo que dice? Dice, por cuanto todos han pecado y fueron destituidos, fueron separados, ¿de qué? De la gloria de Dios. O sea, la voluntad de Dios es de que participemos de la gloria de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay una cosa que nos separa
hay una cosa que le podemos llamar el velo, cuando nos separa de entrar y participar de esa gloria. Mientras exista ese velo, no podemos entrar a participar de la gloria. Es el conducto, por decirlo así, separador que nos mantiene en ese lugar desde la gloria de Dios. Y eso es lo que está diciendo el pasaje. Porque cuando tenemos la palabra pecado, se nos vienen cosas a la mente. Ah, sí, esto, lo otro. Pero si miras este pasaje de lo que está hablando Dios y como Dios lo está mirando, esto es el resumen del pecado que Él está hablando. O sea, de hecho, hasta me atrevo a decir que este es el único pecado que existe. Y todas las otras cosas que típicamente pensamos tan solamente son frutos de que este es el problema. De tal manera que aún dice aquí, ¿verdad? Lo parafraso, todo lo que estaba hablando ahí, es de que le dice al pueblo de Israel, tu rebelión. ¿Y cuál es esa rebelión la cual está hablando? O sea, le está hablando a un pueblo de Dios. Le está hablando aún no tan solo a un pueblo de Dios, sino que si lo ponemos en los términos de hoy, le está hablando a la iglesia y a los cristianos y a los religiosos de la iglesia de hoy. O sea, que invocan el nombre de Jehová, conocen el nombre de Jehová, conocen las prácticas. De hecho, hasta comienza a hablar del ayuno. O sea, vamos a aplicarlo a este tiempo. O sea, aún gente que dice, sí, soy cristiano. Y sí, yo conozco de Dios y yo conozco a Dios. De hecho, hasta ayuno. Pero dice, el que levanta su puño, por decir, hay otra traducción, de iniquidad hacia Dios. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? No sé si ustedes han mirado, ¿verdad? La expresión esta. Contra mí, o sea, como decir, bajo ninguna circunstancia o algo por el estilo, pero haces este gesto. No, nunca va a ser, nunca jamás. O sea, eso es lo que está diciendo, o sea, de que ayunan tan solamente para poder decirle a los otros, para poder mirarse como justos. Así, yo amo a Dios, yo amo a Jehová, yo hago esto, yo hago lo otro. Eso es lo que está diciendo Dios. No lo está diciendo un hombre, lo está diciendo Dios. Porque ayunan tan solamente para justificarse bajo los ojos de otros hombres. Pero ¿acaso ese es el ayuno que yo les he pedido? O sea, eso es lo que está diciendo toda esa parte. Y ese es el pecado que está apartando al pueblo de Dios de su gloria, de la gloria de Jehová. Ese es el pecado que hay ahí. O sea, nada que ver con todos los otros pensamientos que son simplemente los frutos de. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso y no nos acercamos a Dios buscando de Dios, o sea, Dios conoce el corazón del hombre. Dice, Dios escudriña el corazón del hombre. O sea, a nuestro prójimo le podemos engañar. Y podemos decir algo, podemos decir, sí, no, es que sí, yo amo a Dios. Y podemos decir muchas cosas, pero muchas veces tenemos ciertos motivos por hacer las cosas. Y no necesariamente son los motivos correctos, genuinos, que estamos tratando de agradar a Dios, sino que tenemos motivos alternos que nosotros queremos. Y tal vez puede ser tan sencillo y tan simple como para que me miren que yo soy un buen cristiano. ¿Sí? Eso es lo que está hablando. O sea, ese es el pecado del cual Dios está hablando, que hay dentro de su pueblo, que es lo que está separando al pueblo de poder experimentar la verdadera gloria de Jehová. Porque hablábamos de que las perspectivas de lo que Dios mira es de que la tierra está llena de su gloria. Pero entonces, ¿por qué nos podemos experimentar esa gloria que tiene el Señor para nosotros? Por falta de conocimiento. O sea, por falta de conocer las cosas que sí nos están separando de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos de una forma que pensamos que estamos agradando a Dios.
sí hacemos esto o lo otro. Por eso me gustó mucho cómo se enfoca esta parte, estos versículos, de cómo Dios lo está mirando y cómo Dios está hablando al pueblo, de que ustedes dicen y ustedes piensan y ustedes hacen esto, mas sin embargo no están haciendo, no se están humillando, no se están acercando a Dios con el motivo de tan solamente llegar a conocer a Dios, de amar a Dios de todo corazón, de que me humillo y no hay ningún problema, o sea, no nada me importa en esta vida, tan solamente poder alcanzar tu conocimiento. No conocimiento teológico en la mente, sino un conocimiento como cuando uno conoce a una persona. Una relación está creando. Esa es la parte que Dios está trabajando con la iglesia de Dios. ¿Por qué? O sea, esta es la trompeta que está sonando. Que Dios está hablando ahora a nuestra generación, está tocando la trompeta. Ayer que estaba aquí, estaba en la hora de la adoración, Dios me habla y me dice, estamos en el tiempo de las trompetas. Y ahora eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en temporadas de las fiestas del Señor. Sí, o sea, vienen las fiestas del Señor. Entonces eso es por decir un marcador que Dios está diciendo, estamos en la fiesta de las trompetas. ¿Por qué? Porque es las trompetas, ¿qué es lo que dice así? Clamar en voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. O sea, ¿cuáles son las trompetas que existen hoy? O sea, no es yo aquí pararme y tocar una trompeta o tocar un shofar. No, es la voz, la palabra que está saliendo. Y eso es lo que está diciendo Dios. Tocar trompeta, alzar tu voz y anunciar la rebelión de su pueblo y el pecado de la casa de Jacob. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a traer a conocer. Por eso el tema es tocar trompeta en la ciudad, dar a conocer el conocimiento de su gloria. ¿Y cuál es el obstáculo? Es el pecado. El pecado es la separación, es el velo de poder entrar a la presencia de Dios, entrar al lugar santísimo, como en el tabernáculo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, lo separaba un velo. Porque el pueblo no estaba preparado para poder entrar. O sea, había un orden bien específico para que el sumo sacerdote se preparara para que pudiese entrar y ministrar dentro del lugar santísimo. Pero eso mantenía al pueblo alejado de Dios. Ahora, luego hay una palabra en el libro de Isaías 64, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios. Isaías 64, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios, una exclamación. Y dice, oh, si los cielos... Si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como a fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieses notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Esta es una exclamación aproximadamente 700 años antes de el nacimiento de Cristo Jesús. Oh, si los cielos se rompiesen y descendieses y a tu presencia. Está hablando precisamente el cielo. En el mundo espiritual es el cielo. En el mundo natural, el cielo viene siendo ese velo que separaba al pueblo de Dios de Dios. Decía, si ese cielo se rompiese, si ese velo fuese rasgado y tú descendieses y tu presencia, y a tu presencia se escurriesen los montes, los reinos. Cuando habla de monte, la palabra está hablando en el mundo espiritual, está hablando
de reinos, y los reinos se escurriesen a tu presencia. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas. Las aguas son la multitud de gentes, de almas. Y que tu fuego, el fuego es el Espíritu Santo de Dios. Y que tu fuego abrasador que hace hervir, o sea, fundir el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre a tu presencia. O sea, está hablando de toda una restauración, toda unión, pero para que todo esto tomase lugar, tuviese que ser primeramente necesario un rompimiento, un romper, una destrucción de lo que separaba al hombre de Dios, o sea, al hombre de la presencia de Dios. Así como en el tabernáculo o el templo había lugar donde había una separación, y ese velo viene siendo el pecado que separa al hombre, por cuanto todo hombre ha pecado, ha sido separado de la gloria de Dios. Y entonces cuando se viene a cumplir este versículo, es cuando Cristo viene y Cristo paga el precio. Porque ¿qué fue el precio que Él pagó? Cristo paga el precio del pecado. Y cuando Cristo Jesús está en la cruz del Calvario y paga, dice, consumado es, o sea, está terminada la obra, el pecado ha sido pagado, hay un resultado que surge. Y en ese momento, cuando Jesús paga el precio, el pecado es removido, que era lo único que bloqueaba, que separaba al hombre de la gloria de Dios, el pecado, que era el velo. Y en ese momento que Él paga el precio, se manifiesta lo espiritual en lo natural. De tal manera que cuando Él termina la obra, los cielos se oscurecen. Hay un terremoto tan terrible que dice que parte las montañas y se rompe el templo y rasga el velo de arriba para abajo. O sea, era una manifestación natural del acontecimiento espiritual que estaba sucediendo mediante del sacrificio de Cristo Jesús, pagando el pecado, el precio del pecado, que era lo único que separaba al hombre. Y en ese momento, ¿qué es lo que dicen aún los soldados romanos? De cierto, este era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque era un acontecimiento. No sé por qué la historia que está escrita, aún en la historia natural que esto sucedió, fue un acontecimiento que casi nadie ni habla. De que en ese momento se partieron las peñas, se partieron los montes y se partió en mitad el templo y el velo se rasgó. No era tan solamente un acontecimiento natural. Todo esto sucedió para demostrar en lo natural lo que Dios había hecho. Había rasgado el velo, había roto la única cosa que separaba al pueblo de Dios a Dios. Pero ¿cuál es el problema entonces a través de los años de ese momento hasta ahora? Es de que ha estado escondido el conocimiento de que esto fue lo que Dios hizo. O sea, no ha estado escondido de que Cristo pagó el precio. Eso lo sabemos, eso lo hemos escuchado, que pagó el precio del pecado. Y ahora tenemos que Él es el sumo sacerdote eterno, que es el sacerdote que entra al lugar santísimo para ofrecer sacrificio. Pero ahora Dios va revelando más y más. O sea que esto es una entrada hacia poder entrar a lo que es la gloria de Dios. No tan solamente seguir viviendo como hemos estado viviendo en otro tiempo, sino que es un paso que podemos entrar y podemos identificar. Este es el camino hacia la gloria de Dios. Dios lo ha puesto. O sea, Cristo Jesús, ¿qué viene siendo Cristo Jesús? Cristo Jesús es ¿qué? La puerta. Es el camino. O sea, antes de que este acontecimiento sucediera, no había una puerta al reino de los cielos. ¿Y qué es Jesús? Jesús es el verbo. ¿Y qué es el verbo? El verbo es la espada. En el principio, cuando el hombre fue destituido del jardín del Edén, o sea, del lugar secreto, o sea, de la gloria de Dios,
fue destituido de la gloria de Dios, Dios puso una espada en medio de la puerta de la entrada al jardín del Edén. De tal manera, una espada con fuego, de tal manera que no se podía mirar. Y yo creo que por las edades el hombre siempre ha querido encontrar este lugar. O sea, sin saber exactamente de qué es lo que está hablando. Es como que algo está integrado en las entrañas del ser humano. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés: eternidad está en el corazón del hombre. O sea, hay algo dentro de nosotros que clama a algo más, así como un abismo clama a otro abismo al son de sus cascadas. O sea, hay algo internamente que buscamos, pero no sabemos porque no tenemos el conocimiento de lo que estamos buscando. Y le podemos llamar muchas otras cosas. Es que estamos buscando la fuente de la juventud. O estamos buscando el tesoro escondido, como los piratas que buscan un mapa con una X. O sea, siempre estamos buscando algo. Estamos buscando la tierra nueva, como cuando descubren las Américas, ¿verdad? Y van y andan buscando y las tierras. O sea, siempre está dentro del hombre. ¿Por qué? Porque desde el principio fue destituido de la gloria de Jehová y siempre han tratado de regresar a esa gloria de Dios, mas sin embargo los ojos estaban encubiertos porque fue forrado con un velo invisible que ya no pueden ver. Pero Cristo Jesús viene. Y cuando Jesús asciende al cielo, Él se lleva la espada que estaba en la entrada de poder mirar el regreso al jardín del Edén. El problema es que tan solamente lo miramos como el jardín, pero ¿cuál es esa palabra? El jardín de Edén. No es tan solamente el jardín del Edén, sino que también hay otra palabra que lo conocemos también, el jardín del Edén, el paraíso. ¿Sí? O sí, ok, sí, el paraíso asociado con el jardín del Edén. Pero ¿qué es otra forma, qué es otra palabra que está junta, que nos puede llevar a esa misma idea del jardín del Edén? El paraíso. Ahora, ¿qué es otra palabra que nos puede llevar al paraíso? Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y habían los dos ladrones o los dos pecadores, y uno le dice: recuérdate de mí en la venida de tu reino. O sea, usa la palabra, la venida de tu reino. No uso la venida de tu paraíso, la venida de tu Edén. No, en la venida de tu reino. Y entonces Jesús le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ¿será que Jesús se equivocó en terminología? Que este hombre le habla de su reino y él le contesta del paraíso. No, o sea, lo que nos da dando a entender es que es la misma cosa. De cuando el hombre dice: cuando tú vengas en tu reino, y Jesús te responde: hoy estarás conmigo en el paraíso, es la misma cosa. O sea, el reino de Dios, el paraíso de Dios, el jardín del Edén y la gloria de Dios, todo es el mismo lugar. Amén. Aleluya. Y hablamos de que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero para poder entender la gloria postrera, entonces tenemos que saber pues cuál era la gloria primera. Porque si no sabemos ni la gloria primera, entonces ¿cómo vamos a saber qué es lo que podemos esperar de la gloria postrera? Pero antes de que haya gloria, tiene que haber estremecimiento, un sacudir de cosas. Si no hay un sacudir, no hay una reorganización para que pueda existir la gloria. O sea, así como dice la palabra de Dios, también en ese caso dice la palabra de Dios: y estremeceré todas las naciones, los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Pero hay una palabra que dice ahí: una vez más estremeceré.
Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo va a estremecer algo una vez más? Entonces, ¿cuál fue la primera vez que Dios estremeció todas las cosas? En el mismo sentido de que ¿cuál es la gloria postrera si no sabemos la gloria primera? Estremeceré, porque en este tiempo estamos viviendo ahora donde Dios ha dicho: estoy estremeciendo todas las cosas. En todo el mundo, toda nación será estremecida para que entonces pueda venir la gloria de Dios. Se tiene que haber un estremecimiento. Entonces, una vez más, sería, por decir así, la última vez que fue estremecido los cielos, la tierra y debajo de la tierra, fue cuando Cristo dijo: consumado es. Y los cielos se oscurecieron y la tierra se quebró y debajo de la tierra los muertos salieron. Fue cuando estremeció las tres regiones: los cielos, la tierra y debajo de la tierra. O sea, eso fue el sacudimiento del cual estaba hablando Dios. Estremeceré todo: los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Pero entonces dice la palabra de Dios ahora para nosotros: estremeceré una vez más. O sea, la primera vez que Él estremeció las cosas fue cuando Cristo Jesús terminó la obra. Pero una vez más Él estremecerá todas las cosas. Y en ese tiempo estamos viviendo. Entonces está soltando la voz de Dios, que es el ciclo de las trompetas de Dios, que son los profetas que están hablando y están dando esto a anunciar. ¿Por qué? Porque primero tenemos que comenzar a anunciar para que el pueblo comience a escuchar, para que entonces el pueblo comience a conocer, para que entonces pueda haber un conocimiento para que entonces pueda haber una gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria postrera? ¿Cuál fue la gloria primera? La gloria primera también viene siendo Cristo Jesús manifestado entre los hombres. Es la gloria primera. Y miramos la gloria de Dios sobre Él como el unigénito Hijo de Dios. O sea, esa es la gloria primera en este nuevo mover del reino de los cielos, porque desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. O sea, ¿qué quiere decir eso? Te está dando un tiempo. O sea, Juan el Bautista viene siendo el último hombre nacido de mujer que separa el tiempo del antes de Cristo y después de Cristo. Por eso hasta desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. O sea, en la temporada del reino de los cielos, Cristo Jesús viene siendo la primera gloria, la primera manifestación de gloria de Dios sobre la faz de la tierra. Pero ¿a qué etapa estamos por entrar? Estamos por entrar en la etapa de la gloria postrera, donde ya no tan solamente va a ser la manifestación del Hijo de Dios, sino que va a ser la manifestación de los hijos de Dios, que entienden y conocen la gloria de Dios, entran por la puerta y están dentro de la gloria de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Y son los que causarán el estrés, el temblar, el sacudir de todas las cosas en su orden natural. Pero para todo esto nos va llevando de poco en poco, de generación en generación, un conocimiento que Dios tiene para cada generación, para que entonces podamos entender lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha concedido y dónde nos quiere llevar. Ahora, ¿cómo vamos a llegar allí? ¿Cómo va a ser el comienzo? Dios quiere tratar con el hombre. Dios trata con la humanidad como un buen padre. O sea, yo como padre, yo puedo identificar y puedo decir, bueno, a mis hijas,
Yo las amo. Y yo tengo mucho, yo tengo riquezas, por decirlo en ese término, que van a ser su herencia, que ustedes pueden participar, pero no están listas para poder ser herederas. Todavía no pueden heredar. Por eso dice la palabra de Dios, ¿de qué diferencia el siervo con el hijo? Conforme a las herencias. Mientras es niño, no puede participar de las herencias de su padre, aunque es heredero. Eso es las promesas, somos herederos de las promesas de Jehová, de la gloria postrera, de la gloria de Dios, del movimiento poderoso de Dios. Somos herederos, pero ¿de qué diferenciamos mientras seguimos siendo niños? O sea, esos son los, en inglés hay un término que se le llama children of God. O sea, los niños pequeños. En inglés también se dice, hay una diferencia entre children of God and sons of God. O sea, la diferencia es madurez. Todos son criaturas, o sea, de las criaturas de Dios. Pero mientras seamos criaturas de Dios, no somos aptos para participar de la herencia de la gloria de Jehová. Tenemos que madurar a ser hijos, ya mayores, ya caminados, ya entendidos en los caminos de Jehová, y entendemos cómo administrar, porque Dios, como un padre bueno, no le va a soltar las llaves de su coche de $100,000 a un hijo de 5 años, ¿verdad? Porque ni lo sabe manejar. ¿De qué le sirve? Sería una vanidad para ese hijo. O sea, vanidad es vano, sería en vano darle un carro a un niño de 5 años. Mas, sin embargo, cuando ese niño ya tiene 25 años, ok, aquí están las llaves de mi coche. Y ahora ese hijo puede ir, prender y comenzar a caminar y manejar en ese coche. Así es la gloria de Dios. La gloria de Dios es un vehículo, es una herramienta, es un conocimiento, es un lugar, es un ambiente, es muchas cosas, es todo en todo, es la gloria de Dios. Mas sin embargo, nosotros como criaturas de Dios aún no hemos sido aptos para poder entrar dentro de la gloria de Dios, para entonces comenzar a conducirnos dentro de la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Y revelársela al mundo. Entonces, ¿cuál es el paso? Es por decirle, hablo a una hija mía y le digo, mira, estás haciendo estas cosas mal. Y te tengo que enseñar, prefiero enseñarte que las cosas que estás haciendo mal, para que las puedas corregir, para que entonces comiences a madurar. Y eso es lo que Dios comienza a hablarle al pueblo de Israel aquí, en estas frases, en lo que es los primeros versículos que leímos. Es que invocan mi nombre. O sea, de hecho, ustedes mismos dicen aquí que están orando y ustedes están diciendo, oramos, pero no nos escuchas. Ayunamos y no te das de cuenta que estamos ayunando. O sea, esas son las preguntas que ellos tenían y Dios les está contestando. Esto es lo que ustedes dicen, pero ¿acaso así yo los he mandado a ustedes a ayunar? No. Ese es el error, ese es el pecado del pueblo, de que no están buscando a Dios de todo corazón. Han aprendido qué es cómo buscar a Dios. Sí, voy a ir a la iglesia. Sí, voy a orar. Sí, voy a ayunar. Y lo hacemos todo. ¿Qué es lo que dice? Hay una traducción en el inglés que me gusta mucho, que dice ahí que lo hacen superficialmente. Porque, fueron a la iglesia, crecieron en la iglesia, hacen esto, hacen otro, pero en realidad no me conocen. Y eso es lo que está diciendo Dios, y esa es la voz que Dios está clamando hoy. Mi pueblo me conoce lejanamente, livianamente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es de que no saben que ese es el pecado, que los está alejando de poder entrar y poder participar de mi gloria. Que no más me diera gusto, como yo en el mundo natural como padre, decirle a una de mis hijas, sube acá y esté conmigo, como mi hija que está aquí y está dirigiendo. O sea, ¿qué gusto más no tendré yo como padre? O sea, no es mi voluntad, no, quédate ahí sentada.
Quédate ahí sentado, no hagas nada. No, es un gusto para mí poder ver que mis hijas experimenten y trabajen conmigo. Aleluya. Así también es Dios. O sea, Dios no te está dejando allá, no. Ustedes no pueden participar de mi gloria. Ustedes no pueden entrar acá en mi lugar, en mi habitación. No, Dios quiere que nosotros entremos a su habitación. Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero hay un obstáculo, el cual no podemos entrar a la presencia de Dios con el pecado, porque el pecado fue diseñado para separarnos de la gloria de Dios. Y una vez más, muy importante, el pecado no son los frutos del pecado que nosotros pensamos. Esto es simplemente alejarse y no conocer a Dios. Y ni importa las actividades que hagamos, como aún el ayuno, por decirlo así, porque ya estamos hablando de algo un poquito más serio. No todo cristiano ayuna, pero los cristianos que sí ayunan, pues ya vamos a decir, no, pues los cristianos que ayunan es porque están buscando de Dios. Pero aún aquí está diciendo, ayunan de esta manera, pero no ayunan con sus acciones. O sea, les dice que de comer al hambriento, le diste ropa al desnudo, le dices albergue, refugio al que no tiene lugar. O sea, con tus acciones, con estas cosas, esto es demostrar que conoces el corazón de Dios. Aleluya. Que tienes compasión por las almas. Y a la medida que hagamos estas cosas, es como que nos estamos desprendiendo del pecado. Nos estamos desprendiendo del pecado, haciendo estas cosas. Y a la medida que hagamos estas cosas más y más, entonces nos estamos alejando del pecado y estamos conociendo más a Dios, que es lo que nos acerca más a Dios para poder. Entonces, o sea, hay tres partes aquí y con eso termino. La primera parte les está dejando saber al pueblo de Dios, ustedes hacen esto, o sea, ayunan en vano, creen que me conocen, hasta hacen su puño, sí, ¿quién como yo? Cristiano de cristiano, como Pablo, Saulo, fariseo de fariseo, maestro de maestro, ¿quién como yo? Pero cuando él tuvo un encuentro con Cristo, su vida cambió. Estaba bien equivocado, estaba bien lejos, aún estaba más lejos que alguien que no conoce. Esa es la primera parte. Eso es lo que ustedes están haciendo, hijos, y porque los amo les quiero decir esto. La segunda parte es, pero hagan lo siguiente. Ustedes están haciendo eso, lo están haciendo mal. Hagan lo siguiente. Tengan compasión por las almas, por el prójimo, por la gente que necesita. ¿Por qué? Porque los principios del reino dicen, me vistes sediento y me diste de tomar. Me vistes desnudo y me diste que ponerme. Y se preguntaban, pero Señor, ¿cuándo te hemos mirado a ti desnudo que necesitas algo de ponerte? ¿Cuándo te hemos mirado? Dice, por cuando lo has hecho a uno de mis pequeños, me lo has hecho a mí. Son principios del reino. O sea, hagan esto en sus ayunos. Hagan esto cuando están buscando de Dios. Y luego la tercera parte. Entonces nacerá tu luz como el alba, y salvación se dejará ver pronto. Y la gloria de Jehová será tu recompensa. Entonces invocarás y te oirá Jehová. O sea, el problema que había desde el principio. Oramos y no nos escuchas. Ayunamos y no te apareces y no te demuestras. Pero entonces, dejes de hacer esto, comienzas a hacer esto, y ahora sí te acercas a la gloria de Jehová. Gloria a Dios. Estamos viviendo en tiempos bien críticos porque hay un mover, hay un avanzar de las cosas de Dios donde no estamos, o sea, les quiero dejar saber, o sea, no es casualidad que ustedes están aquí, sino que yo lo puedo decir así, ustedes están aquí
Y los que nos sintonizan nos están sintonizando. ¿Por qué? Porque hay una hambre que ha comenzado a nacer. Que fíjate esto, que tal vez no existía el año pasado. Que tal vez no existía en el año 2019 antes de entrar a esta década. Sino que ahora en transcurso de entrar al 2020 en adelante, como que un poquito, y un poquito más, y un poquito más. Y hoy en día te encuentras aquí en este lugar. Y es porque Dios está moviendo algo dentro del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque no es su voluntad que nadie perezca, sino que todos puedan entrar a experimentar la gloria de Dios. De tal manera que en el tiempo pasado que no era revelada su gloria estaba tan distante que decíamos nosotros, sí, allá en la gloria. ¿Y a qué nos referíamos? Cuando nos muéramos, ¿sí? O sea, así de distante estaba la gloria de Dios. Mas ahora que Dios ha comenzado a revelar su gloria, ahora ya no tenemos ese concepto, allá en la gloria. No, ¿por qué? Porque la tierra está llena de su gloria. Lo único que falta es que sea entonces llena del conocimiento de que esa gloria ya está sobre la tierra para poder experimentarla. Ahora, ¿cómo la vamos a experimentar? En este día, yo miré un anuncio en esta semana de un profeta por el nombre de Joshua Giles. Y él comenzó un ayuno que va a comenzar el día lunes, el día octubre 21. Y entonces ya yo lo estaba mirando y dije, excelente, lo que voy a hacer, me voy a unir a ese ayuno que él tiene con toda su congregación que comienza el día lunes, octubre 21 a noviembre 1. Son 12 días de ayuno. Pero no ayunaré, y hago la invitación a toda la congregación y a toda la gente que nos escucha a unirse a este ayuno. Cada uno conforme su corazón, su disposición, ¿verdad? De 12 días, y el ayuno es de 6 de la mañana a 6 de la noche. Ese tiempo completo de 12 horas, 12 días de 12 horas, comenzando el lunes. ¿Y qué es lo que vamos a orar dentro de este tiempo? Y esto lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí en los mensajes para que lo puedan tener para referencia. Vamos a orar contra las huestes de inmundicia en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se destaca. O sea, Dios está moviendo su gloria, el conocimiento de su gloria. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Lo primero que va a suceder es oposición en los lugares celestiales. O sea, cuando Daniel oraba, dice, pero se opuso el príncipe de Persia por 21 días peleando el mensaje que Dios le había contestado, que dice, Daniel, desde el momento que propusiste en tu corazón, yo te escuché. Pero no llegaba el mensaje, porque hubo oposición en los rangos, en los cielos, de tal manera que aún el ángel que Dios había enviado estaba detenido. A tal magnitud que entonces tuvo que enviar a Miguel. O sea, un rango más alto de guerra, para poder hacer guerra contra el príncipe de Persia, para que entonces pudiese llegar el mensaje a Daniel, al profeta de Dios. ¿Por qué se opuso esa palabra? Porque mientras no es revelado a sus santos profetas, Jehová no podrá hacer nada sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no llega al corazón del hombre. Y no llega al corazón del hombre porque no escucha la voz de Dios. Entonces, si el enemigo se opone que no pueda llegar a los profetas, entonces no puede salir como trompeta a los corazones de la gente. Entonces vamos a ayunar en contra de las potestades, los principados en los lugares celestiales. Vamos a estar orando por la paz en nuestras ciudades mediante de todos estos cambios por venir. Estaremos orando contra agendas demoníacas de gobiernos mundiales, así como Daniel 7:25. Estaremos orando en contra de ataques de terror y de terrorismo
estaremos orando en contra de eso. Estaremos orando que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra nación. Amén. Estaremos orando por estrategias y soluciones sobrenaturales. Estaremos orando por estrategias económicas. Estaremos orando por nuestras familias y estaremos orando por la salvación de las almas. Este es ese ayuno que entraremos por 12 días, por este plazo de tiempo, y ese va a ser nuestro enfoque. Pero no vamos a ayunar de la forma que Dios dice, no ayunéis de esta manera, sino que vamos a ayunar con un solo sentido. Y ese sentido es: muéstrame tu gloria. Quiero conocer tu gloria. Te quiero conocer más a ti. Y te garantizo que esto será el detonador que explota todo obstáculo en tu vida. Te lo garantizo. Y comenzaremos a marchar en esta última parte del año 2024 para prepararnos para lo que vamos a entrar en el año 2025. Es una estrategia que Dios nos está dando a su pueblo para poder entrar en un triunfante 2025. Amén. Así les invito a ponerse de pie. Y vamos a orar a Dios para que Él nos los revele en nuestro corazón. Porque esto no es, se trata simplemente de escucharlo. O sea, ahí es el inicio es escucharlo. Lo escuchamos. O sea, mientras no lo escuchemos, nunca lo vamos a conocer. O sea, ¿qué vamos a conocer? No vamos a conocer la voluntad de lo que Dios está haciendo ahora y lo que Él quiere para nosotros, si no lo escuchamos. Entonces, por eso es de que hay que profetizar, hay que hablar. O sea, todo este mensaje es una palabra profética. No es que yo le profetice a una persona individualmente. No, ese no es mi llamado. Eso no es lo que yo fui llamado a hacer. Lo que yo fui llamado a hacer es predicar, anunciar. Esto es lo que Dios está haciendo. Estos son los tiempos que estamos viviendo y eso es lo que Dios necesita que el pueblo de Dios haga. Entonces, todo el mensaje es una palabra profética para nosotros. Gloria a Dios. Y es una palabra profética para nuestra generación, para que nosotros preparemos el camino para la próxima generación. De tal manera que si no pagamos el precio nosotros, nuestros hijos pagarán el precio. Y como todo padre, yo estoy seguro que pueden decir igual que yo prefiero pagar el precio, que mis hijos paguen el precio. Yo lo pagaré. Enséñame dónde firmo. Enséñame dónde me enlisto yo, para que mis hijos no lo tengan que pagar, para que las siguientes generaciones no lo tengan que pagar, que no hagamos igual que el pueblo de Israel en el río de Jordán. Estamos en el río de Jordán. Hemos llegado al momento que nosotros estamos justamente a las riberas de la decisión de que si vamos a entrar a la tierra prometida que Dios nos ha prometido, o vamos a fracasar y morirnos en el desierto. Porque esto no se trata de tan solamente la voluntad de Dios. Esto se trata de la voluntad que Dios nos ha dado, el libre albedrío. ¿Qué es lo que nosotros vamos a escoger hoy? Y así como las 12 tribus llegaron a ese momento y los 12 espías fueron enviados a la tierra prometida para llegar a traer un reporte al pueblo de Israel, y 2 dijeron, sí podemos, entraremos a la tierra prometida que fluye leche y miel, pero los 10, la mayoría regresó y dijeron, no podemos entrar. Esa tierra está habitada por gigantes. Esa tierra devora a sus habitantes. Hay fortalezas, hay ciudades, hay ejércitos. ¿Y quién somos nosotros? De tal manera que esos 10 príncipes de cada tribu, que tienen la responsabilidad no tan solamente
solamente por sus vidas, tienen la responsabilidad por sus tribus. Por eso eran los príncipes de las tribus. Causaron que la multitud murmurara contra Jehová y dijera: no, pues nos regresamos. En ese instante la tierra los devora. Y cuando ellos miran que esos príncipes son devorados por la tierra, entonces se arrepienten y dicen: oh, subamos. Pero ¿cuál es la importancia del tiempo de Dios? El momento preciso de Dios. Que Moisés les dice: ¿y ahora para qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Tal vez fracción de minutos. Pero en la decisión en el corazón del hombre que ya habían tomado, no vamos a entrar. Entonces, cuando se arrepienten tan solamente porque miran el juicio, o sea, es muy tarde arrepentirse cuando ya miras el juicio. Porque ya el juicio va a estar sobre la tierra. Esa pues nos toca a nosotros en lo que estamos por entrar. En el 2025 nos toca ahora comenzar a tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer. Porque llegando el 2025 lo vamos a vivir. Y una generación pereció en el desierto porque Jehová los mantuvo 40 años dando vuelta. ¿Por qué 40 años? Hasta que pereciera toda persona que murmuró contra Jehová, que no podían entrar. Y solamente una nueva generación que nació en el desierto, que no estuvo ahí en ese momento, fue entonces cuando regresan al río de Jordán, ahora bajo el liderazgo de Josué. Pero no es la voluntad de Dios que ningún hombre perezca, sino que todos entren. Y ese es el llamado que Dios nos hace ahora. Ese es el tiempo ahora. Tomar la decisión. Lo que te garantizo que en un año antes de ahorita, no estuviésemos ahí. Nuestro corazón no estuviese ahí. Nuestra mente no estuviese ahí. Porque estábamos en nuestros propios caminos, en nuestros propios pensares, en nuestras propias cosas. Pero no es casualidad que Dios, por su amor, nos ha estado llamando, nos ha estado llamando, nos ha estado llamando y llamando para conectarnos con la voz en un lugar donde se escucha la voz de Dios, para que podamos transicionar y entrar a la tierra prometida, a la tierra de su gloria, donde fluye, destella leche y miel. Amantísimo Padre Celestial, mi alma te alaba, te glorifica, Dios. Te doy la honra, te doy la gloria, la alabanza, Padre. Te pido, Padre, que tu gloria amanezca en el corazón de cada oyente en esta mañana, Padre, en esta tarde. Que amanezca así como el alba, así como dice tu palabra, entonces amanecerá el alba. Y la gloria de Jehová será revelada en el corazón del hombre. Así, Padre, te pido que al salir de este lugar, tu gloria, Padre, tu gloria comience a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, que para esto nos has llamado, para esto nos has traído aquí a este lugar, a esta frontera, al Jordán, Padre, de entrar y mirar tu gloria y entrar en tu gloria. Porque todo será estremecido. Lo único que no será estremecido será tu reino inconmovible. Porque somos herederos de un reino inconmovible, Padre. Y mientras entremos nosotros a tu reino, no podremos ser estremecidos. El mundo será estremecido. Pero a nosotros el mal no llegará. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial. Y declaro esta palabra sobre todo hijo de Dios que escucha la palabra. Que caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegará. Damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Gloria a Dios. Así somos despedidos de este lugar. Hay agua, café, ahí si quieres gustan. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.